Hola, bienvenido a tu programa Aprende en Casa. Mi nombre es Rosa Patricia Islas Linares y en esta ocasión estaremos abordando la disciplina de Historia del siglo XX, pero en específico el tema de los principales avances tecnológicos en las últimas 3 décadas del siglo XX y su impacto en la vida cotidiana. ¿Te has preguntado cómo podríamos comunicarnos sin Internet? ¿Cómo podríamos marcarle por teléfono a alguien sin un celular? ¿Cómo sería nuestra vida sin las redes sociales? Bueno, estas preguntas nos va a llevar al análisis del tema que vamos a tratar el día de hoy. Te pido por favor que tengas a la mano un lapicero o un lápiz, la libreta de tu materia para que hagas los apuntes correspondientes porque al final vamos a hacer alguna actividad. Estas 3 últimas décadas fueron detonantes para la tecnología que nosotros actualmente utilizamos. Claro, se ha modificado al paso del tiempo, pero se siguen usando las bases de esas 3 últimas décadas. Vamos a definir, ¿qué es un avance tecnológico? Aquí nosotros tenemos 2 definiciones. La primera dice, los avances tecnológicos son considerados una extensión de la innovación del ser humano para poder desenvolverse mejor. Y la segunda definición nos dice, un avance tecnológico es un proceso evolutivo de creación de herramientas para manipular el entorno. Esto nos lleva a la primera reflexión. Entonces, la primera definición nos dice que es una innovación. ¿Qué significa innovación? Pues que se está continuamente renovando sin perder lo anterior. Y en la segunda definición, una palabra clave que nos dice es sobre la evolución. ¿Qué significa? Pues que es fase tras fase sin desechar el proceso anterior. Vamos a estar hablando sobre imaginar el tipo de los dispositivos que tenemos alrededor e imagina que esos dispositivos no los tienes ahora. Por ejemplo, imagina que no tienes un refrigerador, una pantalla, un celular, una estufa de gas, un módem o un horno de microondas. Es casi imposible vivir sin estos dispositivos, ¿cierto? Ahora vamos a ver los países con mayor tecnología. Bueno, aquí estás observando cómo son los países que tienen mayor tecnología a nivel mundial. En primer lugar está Corea del Sur. Bueno, ¿por qué Corea del Sur es el primer lugar? Corea del Sur es el que cuenta con más empresas tecnológicas. Además, es el mayor fabricante de smartphones y televisores, apuesta a la educación superior y esto se refleja ¿en qué? Pues en más investigadores. En segundo lugar, tenemos a Alemania. Alemania, ¿por qué está en segundo lugar? Bueno, pues este país concentra empresas de alta tecnología enfocados al sector automóvil y de la electrónica. En tercer lugar está Finlandia, que es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo y productividad. Además, presenta un alto registro de patentes y también apuesta por la educación superior, que ya como lo dijimos anteriormente, pues es un reflejo de más investigadores. México se encuentra en esta lista en el número 63, pero hay que resaltar que hace aproximadamente 10 años se encontraba en el número 76. Entonces ha recorrido 13 lugares y pues ha cambiado su posición. ¿Qué décadas vamos a estar analizando? Es importante saber qué décadas vamos a estar analizando, puesto que tenemos que enfocarnos en qué tiempo nos vamos a estar trabajando. La década de 1970, la década de 1980 y la década de 1990. Vamos a comenzar con el primer avance. Internet. ¿Cuándo se crea el Internet? Bueno, durante la Guerra Fría en los años 60, pero es hasta 1972 que se le da el nombre de ARPANET y se considera la primera red científica y académica del mundo. Es hasta 1972 que se hace una demostración pública y se demuestra cómo se envía un correo electrónico. ¿Cómo impacta el Internet en nuestras vidas, muchachos?
Bueno, pues en muchos ámbitos, principalmente en la forma de comunicarnos, ¿cierto? Hay un grupo de personas grande que se dedica a vender productos y servicios por Internet. Y bueno, no hablemos de las redes sociales, que sin el Internet no podríamos ejecutar ninguna aplicación de estas. En la década de los 70 se crearon las vacunas de la rubiola, varicela y neumonía. Ya para la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud anuncia que la viruela está erradicada. ¿Qué significa? Bueno, pues que ningún ser vivo, ni un ser humano va a poder contraer esta enfermedad porque ya está controlada. Además que se identifica el VIH, este virus que es la causa pues, del SIDA. En la década de los 90 se crea la vacuna para la hepatitis A. Y algo muy importante, la oveja Dolly es el primer mamífero clonado y vive 7 años. Todos estos aportes a la salud impactan en proporcionar medicamentos específicos, aminorar el dolor, es decir, tratamientos más amigables con el paciente, maquinaria especializada y tratamientos que salvan vidas y mejoran la posibilidad de recuperación de millones de personas. Todos estos avances llevan a una sola cosa. ¿A qué? A la esperanza de vida. Entonces, nosotros vamos a ver en la siguiente imagen el caso específico de México. Actualmente en México la esperanza de vida es de 75.5 años, pero hace 20 años la esperanza de vida era de 74 años. Hace 30 era de 70 años la esperanza de vida en promedio de un mexicano. Hace 40 años, que es nuestra década también de estudio, el mexicano vivía en promedio 65 años. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Pues que en los últimos 40 años se ha aumentado la esperanza de vida del mexicano 10 años. Es un dato muy interesante. La fibra óptica, jóvenes. ¿Pero qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica es un tipo de tecnología de transmisión de datos e información a través del uso de fibras ópticas. Es muy delgada la hebra que está compuesta de vidrio o silicio que conduce luz y su gruesor es comparable al de un cabello. Esta fibra óptica se crea en 1953, pero es hasta 1977 que se produce la primera conexión telefónica por fibra óptica. ¿Cómo impacta la fibra óptica en nuestra vida? Bueno, sin la fibra óptica no se podrían hacer las conexiones telefónicas, no podríamos conectarnos a Internet. La fibra óptica nos agiliza que no haya congestiones las 24 horas del día y es un buen aporte de avance tecnológico. Se aumenta la producción un 20% cada año por el consumo humano de la fibra óptica. Sigamos con el siguiente avance. Electrodomésticos. Bueno, en la década de los 70 fue, o es considerada, mejor dicho, el boom de los electrodomésticos. Empecemos con el refrigerador. Se detectó que emitía un gas que se llamaba CFC. ¿Qué significa esto? Bueno, que emitía gas de efecto invernadero y dañaba la capa de ozono. Para la década de los 80 se erradicó, es decir, que ningún refrigerador contenía este tipo de gas. En cuanto a la estufa, en 1970 se rediseñó la estufa y actualmente la vemos más versátil, más cómoda y sobre todo fue más amigable con el medio ambiente. Y por último, vamos a ver la televisión. Aquí ustedes van a ver una imagen, que está una televisión de los años 70. El televidente no tenía más opciones más que ver la programación de las televisoras. Pero fue en esta misma década que se crea el reproductor de VHS, que es el reproductor que le daba al televidente una opción más aparte de la programación. Entonces, muchachos, actualmente, ¿qué pasa? Los refrigeradores ya no emiten ese tipo de gas. Son smart, contienen la humedad dentro del refrigerador el 75% para que los alimentos estén mejor conservados. En cuanto a las estufas, tienen un corte
más industrial, y además que también se utiliza el smart en la hora de la cocción de los alimentos. Y en la televisión, pues ya no estamos hablando de televisiones, estamos hablando de pantallas que son planas y que permiten al televidente también tener una imagen más grande y aparte opciones de ver en la televisión. No nada más la programación de las televisoras, también hay plataformas que ofrecen series, películas, y pues también incluimos ahí al DVD y al reproductor de Blu-ray. Seguimos con los siguientes avances tecnológicos. El celular. Ustedes aquí están viendo en esta imagen que en 1973 se realizó la primera llamada telefónica desde un teléfono móvil, pero es hasta 1984 que el teléfono se empieza a comercializar. Pesaba cerca de 1 kilo, imagínense eso. Y aparte la batería solamente duraba casi 1 hora. Vean el tamaño de este teléfono. Actualmente, pues obviamente son más fáciles de llevar a cualquier lado, son los más utilizados para juegos por las aplicaciones que ofrecen y lo más importante, chicos, nos localizan donde sea prácticamente con un celular. Bueno, en cuanto a las tablets, aquí también ustedes están viendo ahí una imagen de la tablet. En 1989 se comercializaron las primeras tablets o tabletas con un equipo muy limitado que permitía escribir solo con el lápiz óptico que se alcanza a ver. Hoy en día son muy similares a un celular en su uso práctico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ofrecen una pantalla más grande, permitiendo al usuario no forzar tanto la vista y poder hacer una visualización de la pantalla, sean videos o sea lectura, un poquito más cómoda. Y por último, la computadora. En los años 70 pasaron de ser del tamaño de un refrigerador a sistemas de escritorio. Además, que fueron más fáciles de adquirir, puesto que sus costos eran elevados. En la actualidad, bueno, pues las computadoras son las más utilizadas en respecto a trabajo, a tareas y a ocio, puesto que además son portátiles y se pueden llevar prácticamente en la mochila, y los programas que nos ofrecen nos ayudan a trabajar de una forma ordenada y bien organizada. ¿Recuerdan que al principio les pedí que hicieran anotaciones en su libreta? Bueno, es ahora que vamos a utilizarlos, porque vamos a realizar un mapa mental. Recuerda que el mapa mental es creativo e innovador, que te permite insertar imágenes y también conectores. Tiene que ser creativo, vistoso del tema que acabamos de realizar. Para concluir, muchachos, recuerden esto, que cuando los avances tecnológicos surgen en cualquier sector, solo se modifica el prototipo anterior, es decir, se realizan mejoras, pero jamás se desecha el trabajo anterior. Hasta aquí terminamos, jóvenes. Espero haya sido de su agrado. Mi nombre es Rosa Patricia Islas Linares y nos vemos en el próximo programa.